A lo largo de la historia, los nativos americanos han sido frecuentemente presentados como meras víctimas de los colonos o etiquetados como salvajes. Sin embargo, estos pueblos en realidad eran guerreros inteligentes, valientes y poderosos que contaban con tácticas de combate revolucionarias. Estas tácticas han sido adoptadas por fuerzas militares modernas en todo el mundo, así como por grupos guerrilleros y fuerzas policiales, y continúan utilizándose incluso hoy en día. Cuando se habla de las formas de combate de los indígenas americanos, muchas personas se imaginan arcos, flechas, gritos, ataques cobardes y, sobre todo, barbarie. Este es un error enorme. Al contrario, los nativos americanos eran estrategas altamente capaces que rápidamente incorporaron las tecnologías y tácticas de guerra de los colonos, buscando la forma más eficaz de enfrentarlos. Sus estrategias de combate, que se parecen mucho a las tácticas de guerrilla, han evolucionado a lo largo de los siglos y variaban según la tribu. Aunque sus enemigos eran técnicamente más avanzados, a menudo tuvieron que modificar su enfoque bélico para evitar ser exterminados ellos mismos. Hoy exploraremos las brillantes y a la vez aterradoras tácticas militares de los nativos americanos, con el objetivo de evitar caer en el mismo error que muchos de sus enemigos, el cual era subestimarlos. Antes de continuar con la historia de los nativos, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle al like y activar las notificaciones para no perderte ni un solo detalle de la historia de los nativos americanos. Solo aquí en tu canal Legión de Imperios. Según estudios de historiadores y antropólogos, las guerras entre indígenas americanos antes de la llegada de los europeos solían ser de pequeña escala, de alcance limitado y de corta duración. Sin embargo, eran frecuentes y a menudo brutales. En esa época, las principales razones para embarcarse en una batalla incluían vengar la muerte de un familiar, obtener botines, capturar cautivos o ganar prestigio. No obstante, con la llegada de los colonos, las diferentes tribus nativas rápidamente comprendieron que sus guerras contra estos invasores serían diferentes. Estos conflictos se prolongaron hasta finales del siglo XIX, forzando a los nativos a adaptar y modificar sus tácticas de guerra en respuesta a las estrategias y tecnologías traídas por los europeos. Los enfrentamientos de los nativos americanos se convirtieron en una cuestión de supervivencia, ya que perderlos significaba generalmente el exterminio completo de su grupo, así como la desaparición de su historia, creencias y cultura. Al mismo tiempo, los nativos pronto se dieron cuenta de que estos visitantes que inicialmente eran desconocidos para ellos, poseían equipamiento y armamento mucho más avanzados. Las tácticas de guerra también eran marcadamente diferentes. Los colonos enfrentaban batallas en campos abiertos, y sostenían campañas prolongadas hasta lograr la aniquilación total de sus enemigos. Por el contrario, los nativos empleaban una táctica conocida como petite guerre, sobre la cual hablaremos más adelante en detalle. Debido a estas diferencias y a la superioridad tecnológica de los colonos, estos a menudo cometieron el grave error de subestimar o menospreciar las tácticas de combate de los nativos americanos, lo cual en muchas ocasiones resultó ser letal. Los guerreros nativos americanos eran extremadamente hábiles en la guerra en el bosque. Utilizaban el terreno y las características naturales como cobertura, integrándolos en sus estrategias, lo que se conoce como conocer muy bien el terreno. Esta habilidad les proporcionaba una ventaja considerable en el combate, permitiéndoles convertir el conocimiento del entorno en una parte central de sus tácticas de guerra. Con frecuencia, las ofensivas de los nativos americanos se planificaban para llevarse a cabo en momentos específicos del día, generalmente antes del amanecer o durante el atardecer. Durante los asaltos al amanecer, se beneficiaban de la oscuridad nocturna para rodear el campamento enemigo, y luego usaban los primeros rayos del sol para lanzar su ataque. En contraste, al caer la tarde, aprovechaban la luz diurna restante para posicionarse adecuadamente y atacaban en la oscuridad, cuando sus oponentes quedaban vulnerables.
El estilo de combate de los nativos se caracterizaba por ataques sorpresivos, rápidos y bien definidos, dirigidos al enemigo en espacios reducidos y cerrados. Estos ataques contundentes eran seguidos normalmente por una retirada rápida. Esta estrategia pragmática les permitía infligir un daño considerable mientras evitaban la pérdida innecesaria de sus propios guerreros. Además, las batallas prolongadas no eran vistas con favor, ya que representaban un desperdicio de recursos, puesto que el mismo objetivo podía lograrse con enfrentamientos más breves. Curiosamente, al rodear a sus oponentes, solían dejarles rutas de retirada abiertas, permitiendo que huyeran y dándole así un rápido final al enfrentamiento. Aunque sus enemigos solían ver a los nativos americanos como indisciplinados, poco profesionales y cobardes, esta percepción se debía en gran medida a una falta de comprensión de sus tácticas en combate. Los nativos no actuaban como una unidad rígida. Esto no era por falta de disciplina, sino porque su estrategia implicaba que, a pesar de compartir objetivos comunes, en el campo de batalla cada guerrero operaba por su cuenta. Cada uno tenía autonomía completa, lo que permitía que los más hábiles se destacaran y ganaran prestigio. Esta táctica era especialmente efectiva contra colonos y estadounidenses, ya que sabían que este estilo caótico de batalla les otorgaba una ventaja considerable. El hecho de que lucharan individualmente no significaba que no se comunicaran. Contaban con una variedad de sistemas de comunicación que permitían a sus líderes emitir órdenes a los combatientes. Algunos utilizaban diferentes tipos de gritos de guerra, otros preferían silbidos o diversos tipos de cuernos y silbatos. Incluso se comenta que el legendario caballo loco empleaba espejos para enviar señales a sus seguidores. Sin embargo, este individualismo en el combate no reflejaba fielmente la cultura de la mayoría de los grupos indígenas. Muchos de ellos mostraban gran destreza al recuperar los cuerpos de sus compañeros caídos para brindarles un funeral digno de su valentía, un comportamiento similar al de las modernas unidades militares profesionales. Por otro lado, los nativos americanos poseían habilidades excepcionales cuando se trataba de montar a caballo, aunque sus tácticas de caballería eran bastante diferentes de las europeas, que los estadounidenses habían heredado. Los nativos preferían atacar de manera caótica para desestabilizar el primer movimiento de sus enemigos, haciendo que sus acciones iniciales fueran menos efectivas. Del mismo modo, sus adversarios, educados bajo la tradición militar europea, a menudo no comprendían que los valores culturales de los indígenas eran distintos a los suyos propios. Para los nativos, no había deshonra en retirarse de una batalla. De hecho, muchas veces era una táctica planificada como parte del esquema general del combate. A veces, los nativos americanos planeaban una retirada como una estratagema para atraer al enemigo hacia un terreno arriesgado, donde tendrían una ventaja táctica para lanzar un contraataque o una emboscada. Por ejemplo, Caballo Loco, en una ocasión, deliberadamente condujo al general estadounidense George Crook y sus tropas hacia un pequeño valle cerrado, donde los esperaban 1500 guerreros listos para emboscar, resultando en una masacre para las fuerzas estadounidenses. Sobre estas tácticas, que incluían la retirada cuando era necesario, no existía vergüenza en su sistema de valores. Eran plenamente conscientes de que no podían sostener un enfrentamiento igualitario, por lo que su estrategia consistía en atacar por sorpresa, aprovechar el desorden inicial y retirarse antes de que el enemigo pudiera recuperarse y reorganizarse para contraatacar. La única vergüenza que un guerrero nativo americano podía experimentar era la de rendirse. El sistema de batalla de los nativos americanos fue descrito por sus adversarios con la frase acercarse como zorros, pelear como leones, desaparecer como pájaros. Esta técnica, que inicialmente fue subestimada e incomprendida, ha dejado una huella significativa en la guerra moderna. Estados Unidos tuvo que enfrentarse repetidamente a estas estrategias nativas durante el siglo XIX, pero no sería la última vez que enfrentarían este tipo de combate. De hecho, las estrategias de los nativos americanos son similares a las adoptadas por el Vietcong durante la Guerra de Vietnam. Otros países, como Colombia, también se han enfrentado a tácticas similares por parte de grupos guerrilleros como las FARC.
Incluso en la actualidad, elementos de la Petite Guerre son empleados por las fuerzas especiales estadounidenses. Además de las tácticas de combate propiamente dichas, los nativos americanos aplicaban técnicas de guerra psicológica para desestabilizar y minar el valor de los soldados enemigos. Una de las prácticas más recordadas y aterradoras era el escalpamiento, que consistía en arrancar la cabellera del enemigo caído como trofeo de combate. Esta acción no solo tenía un propósito social valioso en la cultura de los nativos americanos, sino que también servía como un medio para infundir miedo en el enemigo. La visión de un compañero sufriendo tal destino, o el escuchar sus gritos de dolor, servía como un recordatorio claro de que los indígenas no estaban para juegos. De manera similar, los estadounidenses sabían al enfrentarse a las diversas tribus indígenas que lo peor que podía ocurrirles era caer prisioneros de estos grupos. Este temor a menudo se cernía sobre las fuerzas militares estadounidenses, a pesar de su superioridad en armamento. Aunque al principio los colonos no lograron entender las tácticas de combate de los nativos, lo que les costó más de una derrota y numerosas bajas, con el tiempo empezaron a comprender sus formas de batalla y a modificar sus propias estrategias para adaptarse. Este intercambio fue, por supuesto, mutuo. Ambas partes absorbieron aspectos de los métodos del otro. Los colonos europeos, primero, y luego los estadounidenses, entendieron la importancia de tener nativos dentro de sus filas. Esto les permitía una mejor comprensión del territorio, evitar zonas peligrosas y, en ocasiones, incluso prever ataques enemigos. Era, en cierta forma, como tener una ventana a la mente de los nativos. Por su parte, y contrario a la imagen más difundida de los nativos empleando exclusivamente armas rudimentarias como el arco y la flecha, los indígenas americanos rápidamente adoptaron y aprendieron a utilizar armas de fuego. Sin embargo, esto creó una dependencia de los suministros producidos por el Estado. Aunque los indígenas lograban obtener armas y municiones con relativa facilidad, había un componente que selló el destino de cientos de tribus: la pólvora. Este producto refinado era mucho más complejo y difícil de conseguir para los nativos, razón por la cual se vieron forzados a continuar utilizando el arco y la flecha como armas furtivas, junto con otras armas de combate cuerpo a cuerpo como hachas, cuchillos, palos y lanzas. Esta diferencia en técnica, táctica y tecnología fue, en parte, lo que culminó con el destino trágico de la gran mayoría de los nativos hacia el exterminio. Para el siglo XIX, gran parte de las estrategias de los nativos americanos ya habían sido comprendidas y adoptadas por el ejército estadounidense. Sin embargo, esto no las volvió obsoletas. En la mayoría de los casos, los indígenas estaban mejor preparados para pelear que los soldados estadounidenses. Un miembro del 7º Regimiento de Caballería del teniente coronel George Armstrong Custer señaló que enviar reclutas novatos y sin entrenamiento a luchar contra los indios era simplemente enviar soldados a ser masacrados sin posibilidad de defenderse. Los guerreros nativos a menudo lograban imponerse fácilmente ante los invasores fronterizos y las milicias locales, pero posteriormente enfrentaban severos castigos por parte de las tropas estadounidenses, las cuales, con el tiempo, se volvían más numerosas, mejor entrenadas y más armadas. Lentamente, la población nativa fue reubicada hacia el territorio indio, ubicado en lo que ahora conocemos como Oklahoma y Kansas. A pesar de los valientes esfuerzos de resistencia por parte de líderes como Jerónimo, Caballo Loco, Cochise, Toro Sentado y Nube Roja, las fuerzas militares estadounidenses eran significativamente más grandes y potentes. Para 1890, prácticamente todas las naciones nativas americanas sobrevivientes vivían confinadas en reservas. Estados Unidos, al igual que los colonos europeos anteriores, exterminó a la gran mayoría de estas tribus. Sin embargo, esto no fue debido a que los nativos fueran salvajes o simples víctimas indefensas, como a menudo se ha indicado en la historia y sus representaciones. Por el contrario, los nativos americanos de esa época eran inteligentes estrategas y valientes guerreros que eventualmente fueron superados por fuerzas mayores con armas y tecnologías más poderosas.
Las sorprendentes y letales tácticas de guerrilla de los nativos han dejado una impresión duradera en la guerra moderna. Estas tácticas han sido adoptadas y practicadas repetidamente por las fuerzas militares más avanzadas del mundo, así como por grupos guerrilleros, revolucionarios y criminales. No olvides suscribirte y activar esta poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo. Sin más, esto es Legión de Imperio y esperamos verte de nuevo en nuestro canal.